Las voces que forman la noticia. En Contacto Informativo. La entrevista. La entrevista. Y nos es de verdad mucho gusto recibir en el estudio, nos da muchísimo gusto recibir en el estudio de Contacto Informativo al licenciado Alejandro Zapata Perogordo, quien, bueno, pues por supuesto, líder precisamente dentro de lo que es el partido Acción Nacional, bueno, por supuesto también ha sido candidato a la gubernatura del estado y sin duda alguna un panista con mucha trayectoria. Le agradecemos muchísimo el que esté con nosotros esta mañana. Hombre, al contrario, yo les agradezco a ustedes que me den la oportunidad de poder dar mis puntos de vista a todo su auditorio. No, de verdad, y muy importante porque ya, pues como se han venido dando las cosas, y hay que reconocerlo, en el tema político electoral, de cara a lo que es el año 2018, la pregunta que queremos que nos digas, sobre todo plantearle, licenciado, su opinión sobre este tema del Frente Ciudadano en San Luis Potosí, porque se habla, bueno, pues, o sea, se menciona de algo que pues pareciera que no se podía dar, sobre todo cuando se hablaba de un partido como el PRD y el Partido Acción Nacional, cuando se habla de la izquierda y la derecha, tradicionales, bueno, en este caso. ¿Qué nos puede comentar sobre esta posibilidad y sobre todo, bueno, con su experiencia, si esto pues tendrá un buen desenlace, vamos a decirlo así? Yo lo vería en un contexto primero mucho más amplio. El régimen se agotó. Los resultados están a la vista de todos. Y lo que se requiere es que México pueda cambiar y por supuesto que eso llega a repercutir en los estados. Si ves los diagnósticos de los analistas, todo el mundo dice, ya no puede continuar México como va, con instituciones muy frágiles, los temas que están sobre la mesa de los grandes problemas que aquejan al país. Tú ves la corrupción, ves la inseguridad y el combate a la pobreza. Y alrededor de eso hay muchos temas adicionales que están pegados unos con otros. Ya no puede continuar México como va. Y en las entidades federativas, dígase San Luis Potosí, sigue estando en términos similares a todo el contexto nacional. ¿Por qué se da el frente? Porque se señala y se dice, a ver, tiene que haber un cambio de fondo, profundo, y que en ese sentido se pueda impulsar de tal manera que las cosas se estén dando desde un diferente punto de vista y con acciones que vayan encaminadas al fortalecimiento de las propias instituciones, empezando inclusive por la institución municipal, que en algún momento se fortaleció mucho y ahora vemos cómo está llena de cacicazgos, de corrupción, de opacidad, que no es lo que realmente querían los ciudadanos, ni tampoco muchos de los que hemos tenido la fortuna de participar en las luchas cívicas. Aquí en San Luis Potosí tenemos que hacer una diferencia, porque además también debemos ser autocríticos. Hay crisis en los partidos políticos. La gente ya no cree en los partidos políticos porque hemos tenido, vamos a decir, negritos en el arroz que nos han costado bastante. Entonces, vamos primero, Acción Nacional. ¿Con qué PRD se puede en San Luis Potosí asociar o hacer alianza? Si me dices que es con el PRD de Gallardo, pues obviamente no estamos para nada de acuerdo en ese sentido porque es la antítesis de lo que Acción Nacional ha tratado de promover. Y conste que en Acción Nacional también hemos tenido nuestras dificultades y también ha habido personas no gratas ahí. Cuando se habla de un frente amplio ciudadano es porque también se requiere que los ciudadanos participen. Luego hay por ahí dichos y dicen, bueno, pues es que el pueblo tiene los gobiernos que se merecen. Sí, entre comillas. Si hay una complicidad, sin duda alguna, de los ciudadanos que salen a votar y votan por personas que después no son efectivamente las que deseáramos para que cambiaran las cosas, para que formaran ciudadanía, para que hubiera el ejemplo de la honestidad y el fortalecimiento de las instituciones. La segunda, el Congreso, que es el contrapeso realmente del Poder Ejecutivo, para evitar que el Poder Ejecutivo concentre mucho el poder y regresar a las etapas
cacique mayor o finalmente con facultades metaconstitucionales. Bueno, vemos que el Congreso no ha cumplido una función de esa naturaleza en San Luis Potosí, que lamentablemente ni siquiera ha tocado los puntos torales neurálgicos que debían estar ocupando la atención para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Y en ese sentido, entonces, vemos cómo se debilita también una de las grandes instituciones que debía tener la entidad a través de un Congreso fuerte, sólido y que realmente llevara la voz de los ciudadanos hacia la propia tribuna en una confrontación de ideas y que pudieran ponerse de acuerdo para tratar de apaciguar o atemperar las dificultades que tenemos. Dígase la inseguridad, no hemos visto ni siquiera una sola propuesta en materia de el combate a la inseguridad por parte del Congreso. Lo demás han sido puros pleitos y chismes de comadres, que no es lo que nos merecemos los potosinos, independientemente de toda la deshonestidad que se acusa ahí en esa institución. Y así sucesivamente podemos ver también el Poder Judicial. El Poder Judicial ha dejado mucho que desear y ha prohijado la propia impunidad. Se le echa la culpa al nuevo sistema penal oral y acusatorio, que en ese sentido creo que ni siquiera estábamos preparados para afrontarlo, pero nos tardamos 8 años en echarlo a andar. Se tuvo un plazo para su capacitación, para poder estar preparando a los funcionarios, para poder adentrarnos a ese nuevo sistema penal que uno de los objetivos era batir el rezago, y no hemos visto que se haya batido el rezago. Por el contrario, está creciendo la violencia, está creciendo la inseguridad, está creciendo la corrupción, y la desesperación de la ciudadanía está a la orden del día. Por eso digo que las próximas elecciones no es para elegir gobernantes per se, es para ver hacia dónde se va a dirigir el rumbo de un cambio de régimen político que pueda funcionar en beneficio de la propia ciudadanía. Nos han faltado liderazgos y han faltado personas con una visión de Estado o estadistas que nos permita ver mucho más allá que un proceso electoral como el que viene. Nos dejamos llevar por los tapados o los destapados, que en ese sentido lo único que nos da es ir desviando la atención de lo verdaderamente importante, y nos dejamos llevar por una serie de cuestiones de carácter mediático, pero que no estamos viendo el fondo de la propuesta, que eso es lo que trae el Frente. El Frente dice: necesitamos cambiar el régimen, y para eso necesitamos unirnos entre todos, aunque sea agua y aceite, para establecer instituciones sólidas a través de gobiernos de coalición de transición, sin duda alguna, pero que en ese sentido puedan tener una visión de largo alcance que permita a México reencontrar el rumbo. Sin duda, licenciado, estamos platicando esta mañana, amigos, con Alejandro Zapata Pero Gordo, precisamente del Partido Acción Nacional, que nos comenta en este sentido sobre el Frente Ciudadano en San Luis Potosí. Y yo quisiera pues preguntarle, sobre todo ante una circunstancia muy cierta, que hay apetitos, hay ambiciones, hay aspiraciones políticas, sin duda alguna, en todos los partidos políticos, en Acción Nacional, en el PRD, en el PRI, bueno, y tomando en cuenta, bueno, pues precisamente la posibilidad de esta alianza, ¿cómo se podría equilatar o cómo podríamos encontrar, por decirlo así, un equilibrio? Porque, bueno, pues en la Ciudad de México, a ese universo se hablaba de escoger un tercer actor, vamos a decirlo así, un ciudadano que no respondiera tanto ni a uno ni a otro partido, sino que se fuera impulsado precisamente por los dos institutos. ¿Puede ocurrir esto en las entidades federativas, en este caso en San Luis Potosí, el poder encontrar ese equilibrio, ponerse de acuerdo, vamos a decirlo así, porque yo creo que es uno de los retos más importantes, ¿no? Bueno, hay que ver varias cuestiones. La primera, la política es la ciencia y la práctica que va hacia la búsqueda del bien común. Que sea distorsionado es otra cosa. La segunda, la mejor herramienta de la política es el diálogo, el acuerdo, sin claudicar en los principios ni en las convicciones. Y entonces yo creo que si se puede hablar, se puede dialogar, se puede ir buscando los consensos en las diferentes regiones. Los municipios son completamente diferentes. Yo te puedo decir municipios donde son los grupos de familias quienes prácticamente están designando quién sea su candidato a la presidencia municipal, y después ya no les importa por qué partido. Lo que quieren es tener la confianza ciudadana, sí, y obviamente ir caminando en ese sentido. Entonces, eso implica que haya muchísimo diálogo, muchísimo consenso, hasta donde pueda ir llegando, siempre y cuando obviamente esté muy claro cuáles son los objetivos del frente,
que yo creo que pocos los conocen, por eso yo trataba de decir cuáles eran los objetivos del Frente. Y te diré una tercera, por supuesto, si estamos sumando esfuerzos con liderazgos sociales que vienen de diferentes institutos políticos, pues se tiene entonces en ese sentido que buscar, en mi opinión, las mejores cartas. Que hay que salvar, a ver, sí hay muchos apetitos personales, sí hay ambiciones, muchas de ellas te puedo decir legítimas, pero que el bien mayor tiene que estar finalmente en esas ambiciones, supeditarlas a un bien general, no solamente al bien personal o de grupo. Y el que no esté dispuesto a eso, pues la realidad es que entonces no está metido en el bien mayor o en el objetivo general que se pretende. Qué bueno que haya muchos liderazgos, pero lo que se tiene que hacer es buscar el bien de todos, por eso es el bien común, y ver las mejores cartas que pueda haber. Lamentablemente no siempre se da así, y es cuando empiezan a ocasionarse las diferencias internas. El reto más importante, por ejemplo, ahorita del Frente a nivel nacional, es quién va a encabezar finalmente la candidatura a la presidencia de la República, que esa es la parte que se está discutiendo y tiene que salvarse el escollo, y después decir quiénes van a encabezar las diferentes posiciones. Ahí tiene que abrirse a la sociedad, tiene que haber candidatos ciudadanos sin duda alguna, y también a equilibrar las candidaturas de uno u otro instituto político con los liderazgos internos, que también muchos de ellos son valiosos. A mí se me hizo, por ejemplo, prácticamente inadmisible que se haya permitido la salida de Margarita Zavala. Ahí faltó el diálogo, faltó buscar el consenso, faltó la convicción. En fin, yo creo que ese tipo de liderazgo ya no podemos dejarlos ir, porque son necesarios ya no para el Frente, sino para el propio país. Igual pasa aquí en San Luis Potosí. Yo creo que no podemos dejar ir liderazgos sociales que realmente pueden aportar a esta transformación y este cambio que tanto se necesita. No se han hecho reformas profundas de Estado, sino simplemente algunos maquillajes que son insuficientes, y ahí estamos viendo, y lo vuelvo a repetir, ahí estamos viendo los resultados. No hay valores ni hay convicciones, y ahí están los resultados, con una gran corrupción y una enorme impunidad. ¿Y qué ha pasado? Nada. Lamentablemente la gente nos estamos quejando solamente en pláticas de café, en estas entrevistas, en muchas partes adicionales. Necesitamos que la gente obviamente esté convencida de que México tiene que cambiar y que participe. Y yo he estado viendo cada vez mayor efervescencia, y conforme vaya avanzando el tiempo va a haber, creo yo, mucho mayor participación si quienes están encabezando los proyectos son personas auténticas que puedan generar simpatía y empatía con el propio electorado. Ya no se va a ganar ahora como lamentablemente se había estado haciendo en las últimas fechas, que van y compran los votos, dan despensas, tortillas, dinero, etcétera, y es un secreto a gritos, y nuestras autoridades encargadas de ser los árbitros electorales se hacen de la vista gorda, y hay trampas, y hay fraudes como hace mucho tiempo no los veíamos. Ahora se tiene que llegar a la conciencia de la gente para que la gente realmente pueda sacar esos valores cívicos que tanto requerimos y necesitamos. La inseguridad no es otra cosa más que un reflejo del abandono que han tenido las autoridades, porque todo el mundo sabemos también cómo se puede combatir la inseguridad, y que lo que se había mencionado, lo que se había dicho que se iba a realizar, nunca se hizo, de trabajar a través de policías de proximidad, a través de cuadrantes con sistemas, acciones, programas de prevención del delito. Pues ni siquiera eso se ha hecho. Vamos, vemos los policías y no nos da miedo, nos da pavor, les corremos. Así que con eso nos podemos dar cuenta la imagen que tenemos de nuestras propias autoridades. Y así sucesivamente podemos seguir hablando de muchísimas cosas. ¿El Frente tiene que hacerse? Sí. Yo creo que el Frente se va a hacer no solamente con institutos políticos, sino con la participación de organizaciones sociales que creo que van a estar empujando a muchos liderazgos, y eso es fundamental que se vaya realizando. Va a haber dificultades en los institutos políticos, sin duda alguna, Hay muchas cosas que a veces no nos parecen porque creemos que no vamos por el camino correcto ni con las personas adecuadas, y que a veces el decir tenemos, para tratar de que las cosas caminen correctamente, poner a fulano o a perengano cuando sabemos que traen a veces una enorme cola
que no estamos de acuerdo ni convencidos con su actuar, y menos ponerlo como servidor o funcionario público, porque evidentemente ya la experiencia nos dice cuáles serán los resultados. Así es, nada más preguntarle rápidamente, licenciado, ¿cómo ha sido el diálogo también en esta repartición del frente para posiciones de elección popular en San Luis Potosí? Por ahí veíamos que en temas de diputados federales ya más o menos habían estado hablando, y en el tema del Senado había estado un poco detenido. ¿Cómo va este tema? Mira, yo lo que te puedo decir, porque yo no he participado en esas pláticas, me he enterado a través de los medios de comunicación, que dicen que de las 7 diputaciones federales, 3 serán para Acción Nacional, 3 serán para el Partido de la Revolución Democrática y 1 para Movimiento Ciudadano. Faltaría ver, en ese sentido, quiénes son las personas que pretenden que se encabecen en esas posiciones, porque nosotros no nos podemos ir nada más así porque sí, con cualquier persona. Cuando se habla del PRD, a ver, aquí hay varios PRDs, y cuando te digo varios PRDs es porque también a nivel nacional hay varios PRDs, hay varias tribus, y cada tribu representa una ideología y una corriente diferente. Aquí en San Luis el PRD, te puedo decir que cuando menos debe haber 3. Unos son los que están en la presidencia municipal, que ahí creo que se ha ido convirtiendo más en un cacicazgo que en un partido realmente con una expresión de pensamiento. Se ha utilizado esa franquicia y forma parte también de un grupo que quiere seguir enquistado en el poder, y ahí yo no iría de acuerdo, porque no hay una coincidencia en los objetivos que se persiguen frente a perpetuarse en el poder, que es otra cosa. Muchísimas gracias al licenciado Alejandro Zapata Perogordo. Ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, por supuesto vamos a seguir reiterando la invitación para seguir platicando sin duda alguna de cosas muy importantes, sobre todo de cara a lo que serán las elecciones del 2018. Le agradecemos mucho. No, hombre, y les pido una disculpa porque me apasiono. No, al contrario, qué bueno. No, qué bueno, por supuesto, pues es el beneficio, sobre todo también para que nuestros amigos estén pues enterados, y sobre todo pues dejarnos un poquito que pensar, ¿no? Porque hay mucho que pensar, sobre todo de lo que puede venir en términos a futuro, sobre todo en materia electoral. Y bueno, pues por supuesto le agradecemos mucho. Nos vamos, ya que terminamos este espacio de noticias, por supuesto, para invitarlos a que el día de mañana nuevamente nos acompañe en punto de las 9 de la mañana con más de Contacto Informativo. Nos vamos, Cristian. Nos vamos, lo esperamos el día de mañana aquí en Contacto Informativo. Excelente miércoles, hasta la próxima.